El 10 de agosto de 1992, la Unión Soviética acababa de caer y una nueva nación, la madre Rusia, emergía en su infancia. Este era un nuevo capítulo para el pueblo soviético, uno que ofrecía una inmensa esperanza, pero para un joven sentado en silencio en la sala número 5 del tribunal de la provincia de Rostov, estos eventos no significaban absolutamente nada. Su única esperanza había sido violentamente apagada 12 años antes del juicio en el que se encontraba actualmente, así que hizo lo que consideró correcto. Introdujo de contrabando un pesado trozo de metal, esperando el momento perfecto para atacar. Ese momento se presentó cuando la sala del tribunal se reunió para el receso. Su objetivo era el acusado, un hombre de 56 años llamado Andrei Chikatilo, que estaba siendo escoltado fuera de las instalaciones de la corte. En ese momento, el joven reunió fuerzas tras años de dolor, confusión y sufrimiento que había soportado después de la pérdida de su hermana, una pérdida terrible que fue obra de este hombre despreciable. El joven arrojó ese metal pesado y golpeó a Chikatilo en el pecho, tirándolo al suelo. Los agentes de seguridad se apresuraron a detener al joven, pero otros espectadores, que también estaban relacionados con las víctimas de Andrei Chikatilo, crearon un escudo humano alrededor del joven que les impedía arrestarlo. Los agentes de seguridad entendieron la situación. No tenía sentido luchar por un hombre como Chikatilo. Entonces, ¿qué hizo Andrei Chikatilo para inspirar ese tipo de arrebato en una sala del tribunal, en lo profundo de Rusia? ¿Qué tipo de horrores despreciables cometió este demonio? ¿Quién es Andrei Chikatilo y cómo llegó a ser conocido como el carnicero de Rostov? Hoy vamos a sumergirnos en su macabro y terriblemente inquietante caso. Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, el asesino de la franja forestal, el destripador rojo o el destripador de Rostov, era conocido por uno o todos estos nombres según el momento. Y créanme cuando digo esto, los nombres ni siquiera se acercan a capturar el nivel de atrocidades que este monstruo causó a sus víctimas. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pequeño pueblo de Yabloknoye, en alguna provincia de la URSS, ahora conocida como Ucrania. Nació durante la era de la colectivización forzada de la agricultura. Esa práctica fue impuesta por el gobierno de Stalin y condujo a una hambruna generalizada. La hambruna fue tan terrible que muchas personas en el campo tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Estos fueron los tiempos en los que Andrei fue bienvenido cuando era niño, y los maravillosos lugares en los que crecería. Durante toda su infancia, los padres de Andrei no estaban en mejor situación que sus vecinos caníbales, pero al menos sabían dónde trazar el límite, y eran capaces de controlar su hambre. También eran trabajadores agrícolas colectivos y vivían en una lúgubre choza de una sola habitación. En línea con las directivas de Stalin, tampoco les pagaron por todo el arduo trabajo que pusieron en la agricultura para el Estado. Su única fuente de sustento era la parcela de tierra que cultivaban detrás de su casa. Para ser breve, Chikatilo creció muy por debajo del umbral de pobreza. Era tan malo que no conoció el sabor del pan hasta los 12 años, de modo que su familia solía comer hojas y pasto para sobrevivir. El pequeño Andrei Chikatilo también mojaba la cama crónicamente. Dado que toda la familia compartía una sola habitación, esto era un problema, y la madre de Chikatilo le daba una paliza cada vez que sucedía. Más tarde, se descubrió que nació con un daño cerebral que afectó su capacidad para controlar eficazmente su vejiga, entre una serie de otras cosas espeluznantes de las que hablaremos un poco más adelante. Una de esas mañanas, después de que Chikatilo empapara la habitación con el hedor de su orina, su mamá eligió un castigo más siniestro. Le contó una historia que ningún niño de su edad debería escuchar. Le dijo que antes de que él naciera, tenían un hijo llamado Stefan, quien a la edad de 4 años fue secuestrado y devorado por sus vecinos hambrientos. A día de hoy, nadie sabe qué tan cierta era la historia o si Stefan alguna vez existió, pero era uno de esos relatos que no era difícil de aceptar como verdad, porque ya estaba sucediendo a las personas que los rodeaban. Entonces, el joven Andrei se sumergió en esta macabra historia que lo acompañó hasta su edad adulta, y posiblemente definiría el camino que luego elegiría. Cuando se consideran los horrores por los que ha pasado este pequeño hasta ahora, puede ser tentador preguntarse si las cosas podrían empeorar. Pues bueno, sí que lo hicieron. La Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial el 22 de junio de 1941. Para entonces, Chikatilo tenía solo 5 años, y su padre, un granjero romano,
fue rápidamente reclutado para luchar en el Ejército Rojo. Para empeorar las cosas, luchó durante mucho tiempo antes de ser herido en combate y convertirse en prisionero. Si antes estaban por debajo de la pobreza, ahora estaban en un estado tan desesperado que solo podían sobrevivir siendo astutos o invisibles. Andrei Chikatilo pasó de ser testigo del hambre a ser un espectador de tiroteos masivos, bombardeos y otros horrores que uno podría atribuir a la guerra. Primero, vio cómo su choza se quemó hasta los cimientos, luego tuvo que esconderse con su mamá en sótanos, zanjas y edificios abandonados. Posteriormente, sucedió algo muy sospechoso y la madre de Chikatilo quedó embarazada. En ese momento, su marido todavía era prisionero de guerra y había pasado tanto tiempo que de ninguna manera podría haber sido su hijo. Para ese entonces, muchas mujeres ucranianas fueron agredidas por soldados alemanes, así que puedes imaginar lo que le pudo haber pasado a la madre de Chikatilo. Dado que Andrei estuvo con su madre en todo momento, pudo haber sucedido mientras él estaba mirando, escuchando o ambas cosas. La madre de Chikatilo dio a luz a una hija, su hermana menor, y el padre de Chikatilo regresó de la guerra, no como un héroe, sino como una desgracia. Culturalmente, cualquiera que regresara de la guerra era considerado un cobarde. En 1944, cuando la guerra se acercaba a su fin, Chikatilo comenzó la escuela. Era un estudiante tímido, físicamente débil, y asistía a la escuela con ropa que su madre había remendado. Para empeorar aún más las cosas, también era miope, por lo que Chikatilo eligió una vida de estudioso. Se enterró en sus libros y se ganó todo el amor de sus maestros que podría tener. Había sido intimidado por los estudiantes de su escuela y por su madre en casa, pero estaba decidido a cambiar el guión y hacer su vida decididamente mejor. Cuando Chikatilo era ya adolescente, se había convertido en uno de los mejores estudiantes de su escuela y uno de los comunistas más devotos en su país. A la edad de 14 años, fue nombrado editor del periódico de su escuela. Cuando tenía 16, se había convertido en presidente del comité estudiantil del Partido Comunista, que era prácticamente una división de Boy Scouts del Estado comunista. Chikatilo organizó marchas, reuniones y distribuyó literatura, entre una serie de otras actividades relacionadas con el comunismo. Se graduó en 1954 y en esa época la pubertad llegó a su puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía un problema grave, un problema que descarrilaría en gran medida la tangente de su prometedora vida, para peor. Andrei Chikatilo descubrió que era impotente, sufría de impotencia crónica. Como un jarro de agua fría, la vida empeoró para él. Ya se odiaba a sí mismo antes de este descubrimiento, así que ahora imagínense. Se sentía socialmente incómodo y no podía mantener una línea de diálogo con el sexo opuesto, por lo que este desarrollo fue la guinda del pastel de mierda que rápidamente se estaba convirtiendo en su vida. A los 17 años, Chikatilo se enamoró por primera vez de una chica llamada Lilia Barisheva, la cual había conocido gracias a su publicación en el periódico de la escuela. Sin embargo, estaba nervioso con ella y no podía reunir el coraje para preguntarle a la chica si quería salir con él en una cita. Las hormonas de Andrei estaban trabajando horas extras. Él tenía anhelos sexuales que no tenía el coraje de iniciar, y por alguna razón fisiológica que él desconocía, ni siquiera podía borrarlos por sí solo. Esto continuó algún tiempo después, hasta en el año cuando tuvo su primer encuentro sexual con una chica. La chica en cuestión era mucho más joven que él. Ella tenía 11 años y era una amiga de su hermana menor. Había venido a la casa a jugar cuando Chikatilo abrió la puerta, saltó sobre la niña de 11 años, luchó con ella, cayó al suelo y eyaculó mientras la niña luchaba por liberarse de sus manos. Este extraño asalto criminal fue la primera vez que Chikatilo sentiría algo que se le quedó grabado y, a medida que seguía adelante con su vida, buscaría experiencias similares que resultarían en consecuencias devastadoras, consecuencias terribles para sus víctimas. Entonces, Chikatilo se graduó de la escuela secundaria e inmediatamente solicitó una beca en la Universidad Estatal de Moscú. Sus calificaciones fueron impecables, estaba más que calificado, pero de alguna manera fue rechazado y no le dieron ninguna razón para el rechazo, por lo que Chikatilo culpó a su padre. El encarcelamiento de su padre mientras que estaba en la guerra lo había convertido en un traidor ante los ojos del Estado, pero la verdad es que la universidad había experimentado una seria competencia en sus exámenes. Es posible que la falta de conexiones universitarias le haya hecho perder su lugar.
también es posible que otros estudiantes presentaran mejor que Andrei. De cualquier manera, Chikatilo le dio la espalda a la educación terciaria y viajó a la ciudad de Kursk, donde decidió inscribirse en una escuela vocacional con la esperanza de convertirse en técnico en comunicaciones. Era el año 1955. Fue en esta ciudad donde conoció a una chica local con quien formaría su primera relación seria y normal, pero las cosas salieron como lo predijeron. Su impotencia no había desaparecido repentinamente. Intentaron hacer el amor 3 veces y en esas ocasiones, Andrei Chikatilo no pudo sostener una erección. Después de 1 año y 6 meses de estar juntos, ella rompió con él. Después de este evento, Chikatilo se mudó de la ciudad de Kursk. Él terminó su entrenamiento y no había razón para quedarse. Decidió distraerse con el trabajo. Se metió en ingeniería en la Institución Electrotécnica de Comunicación de Moscú. En 1957 fue reclutado por el ejército soviético y de 1957 a 1969 participó en el servicio militar obligatorio, trabajando en estrecha colaboración con la KGB en Berlín. Cuando terminó su servicio militar, tenía un historial de trabajo tan perfecto que fue aceptado en el Partido Comunista. Para un hombre con sus antecedentes y problemas, las cosas una vez más comenzaron a mejorar. Después de su servicio, Chikatilo regresó a su pueblo natal para vivir con sus padres. Este fue otro punto importante en su vida. En el pueblo de sus padres, en Yablochnoye, conoció a una joven divorciada. Se enamoraron y cuando intentaron tener relaciones sexuales, la impotencia de Chikatilo asomó su fea cabeza. La señora cometió el error de preguntar a sus amigas sobre cómo Andrei Chikatilo podía aprender a mantener una erección. Siempre puedes confiar en que la gente cotillea. Se difunde como un incendio forestal. Andrei Chikatilo es impotente. Él lo escuchó en todas partes, desde sus compañeros hasta las chicas en el bar local. Esto llegó a ser tanto que intentó suicidarse. Su madre llegó a casa y lo vio colgado de una soga. Sobrevivió, pero no pudo quedarse más en el pueblo. No podía quedarse en Ucrania. La vergüenza fue tan grande para él que decidió cruzar al lado ruso de la URSS, a un pueblo que estaba al norte de Rostov. Consiguió un trabajo como ingeniero de comunicaciones, consiguió un apartamento cerca del trabajo y su hermana menor, Tatyana, se mudó para quedarse con él. Él también convenció a sus padres para que se mudaran con él también. La vida avanzó rápido para los Chikatilos durante este periodo. Tatyana encontró un marido y se mudó a la casa de sus suegros. Sus padres se mudaron a su propio departamento y Chikatilo continuó soltero y crónicamente tímido con las mujeres. Otro momento significativo en la vida de Chikatilo surgió en este punto, cuando Tatyana, su hermana, decidió buscar una esposa para su hermano. En 1963, su hermana encontró esa esposa en una mujer llamada Feodosia Odnacheva. Tatyana se la presentó a Chikatilo, quien se sintió atraído por Feodosia, y viceversa, y en 2 semanas, Tatyana y su esposo se aseguraron de que los dos se casaran. Feodosia resultó ser la pareja perfecta para él porque lo entendía y era capaz de acomodar sus defectos sexuales de una manera que ninguna otra mujer pudo antes de eso. Casi no tenían vida sexual debido a su problema de erección, pero ella quería tener hijos de él, así que aceptaron dejarlo masturbarse e inseminarla, empujando el semen en su vagina con sus dedos. Así fue como Feodosia concebiría a su hija, Lyudmila, en 1965 y a su hijo Yuri, en 1969. Chikatilo no experimentó satisfacción sexual en el ejercicio ni en su matrimonio, por lo que comenzaría a buscar esa satisfacción de maneras cada vez más siniestras. Chikatilo consiguió un trabajo como docente en una escuela técnica, y aquí es donde comenzaron los crímenes sexuales. Como maestro, era en gran medida ineficaz. Era modesto y de voz suave, incapaz de ejercer autoridad entre sus estudiantes rebeldes. Al mismo tiempo, también era completamente desvergonzado. Hacía insinuaciones sexuales públicamente hacia las niñas que enseñaba. En mayo de 1973, Chikatilo agarró los senos y los genitales de una chica de 15 años, y mientras ella luchaba contra su agarre, él eyaculó. Este acto no significó ningún reproche por parte de la escuela, ni lo serían los actos restantes que el hombre cometería no mucho después de ese incidente. Chikatilo agredió a otra estudiante adolescente después de encerrarla en su salón de clases. En otra ocasión, algunos maestros lo sorprendieron tocándose frente a sus estudiantes y luego también lo sorprendieron espiando a las adolescentes cuando entraban a las duchas o habitaciones. Fue repugnante, depredador y descarado.
Los estudiantes lo denunciaron en varias ocasiones al director de la escuela. Al principio lo pasaron por alto, pero cuando fue demasiado, le dijeron que renunciara o lo despedirían. Él renunció silenciosamente y luego consiguió otro trabajo en una escuela que no estaba tan lejos de la anterior. Ahora bien, la escuela que dejó no incluyó su comportamiento criminal en sus registros. Este era un momento en el que los problemas relacionados con las fechorías de los hombres a menudo se escondían bajo la alfombra. Como era de esperar, Chikatilo continuó con sus actos depredadores y, como era de suponer, lo despidieron una vez más. Obtuvo otro trabajo de docente en otra ciudad, a 47 millas al norte de Rostov. Tampoco duró mucho allí. Afortunadamente, ese sería su último trabajo como docente, pero no fue su último incidente. De cualquier manera, me pregunto qué le habría pasado a este hombre si esas escuelas lo hubieran denunciado a la policía. Tal vez, si la policía hubiera sido informada y lo hubieran encerrado tras las rejas, el siguiente capítulo de esta historia no habría sucedido. Porque si pensabas que Andrei Chikatilo era una escoria de fondo, entonces prepárate, porque está a punto de redefinir el término. Cuando las personas que escuchan la historia de Chikatilo a este punto, a menudo tienen algunas preguntas. ¿La esposa de Chikatilo sabía sobre sus tendencias pedófilas? ¿Sabía Feodosia que su marido era un canalla que se aprovechaba de las niñas? Nadie puede estar seguro, pero sí sabemos eso durante este tiempo. Todo lo que Feodosia quería en su familia era estabilidad, y ella lo presionaba para que consiguiera otro trabajo cada vez que renunciaba o era despedido. El siguiente trabajo que consiguió fue el de empleado de suministros para una fábrica, con sede en Rostov. El trabajo requería que Chikatilo viajara mucho por toda la Unión Soviética, la receta perfecta para un asesino en serie en potencia. En uno de esos viajes, Chikatilo se mudó a una ciudad llamada Shakhty, consiguió un apartamento y luego compró un segundo edificio, una casa antigua donde planeaba explorar sus crecientes fantasías. La noche del 22 de diciembre, Chikatilo atrajo a una niña de 9 años llamada Yelena Zakotnova a la vieja casa e intentó aprovecharse sexualmente de la pobre niña, pero no pudo lograr una erección mientras la niña luchaba por escaparse de su alcance. Se frustró consigo mismo y la estranguló. Luego la apuñaló 3 veces y, en ese momento, obtuvo la erección que estaba buscando, así que continuó apuñalándola hasta eyacular. Ella todavía estaba viva cuando terminó con este despreciable acto de horror. Chikatilo recordaría que ella murmuró algo en voz baja, por lo que la estranguló hasta dejarla inconsciente, antes de arrojar su cuerpo al cercano río Gruzhovka. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen molestas. Chikatilo no se habría salido con la suya con este horrendo crimen si la policía hubiera trabajado un poco. Tenían todas las pruebas que habrían identificado a Chikatilo, lo arrestarían y posiblemente lo pondrían tras las rejas permanentemente. Durante la investigación después del trágico asesinato de Yelena, la policía encontró manchas de sangre en la nieve, cerca de la casa que había comprado Chikatilo. Los vecinos dijeron a la policía que Chikatilo había estado presente en la casa la noche del 22 de diciembre. La mochila escolar de la niña fue encontrada no muy lejos del río, y un testigo dio una descripción detallada de un hombre muy parecido a Chikatilo, a quien había visto hablando con la niña en una parada de autobús. Este era el último lugar donde Yelena había sido vista con vida. Incluso si no iban a arrestarlo inmediatamente, al menos deberían haberlo llevado para interrogarlo, pero no lo hicieron. Ignoraron todas las pruebas y arrestaron a un trabajador de 25 años, llamado Alexander Kravchenko, que anteriormente había cumplido una sentencia de prisión por el asalto y asesinato de una adolescente. Registraron la casa de Kravchenko y encontraron sangre en el vestido de su esposa. Y luego, extrañamente, los investigadores descubrieron que la sangre coincidía tanto con la esposa de Kravchenko como con la de la víctima. Cuando llevaron a su esposa para interrogarla, ella insistió en que su esposo había estado en casa esa noche del día 22 con una amiga de la familia para cenar. Este testimonio fue reiterado por la amiga de la familia, pero la policía amenazó con convertirla en cómplice del asesinato y juzgar a su amiga por perjurio, por lo que se retractaron de sus declaraciones y dijeron que su marido no estaba en casa la noche del asesinato. El propio Kravchenko fue obligado a confesar el asesinato en el juicio. Se retractó y mantuvo su inocencia, pero aún así fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Luego, la sentencia fue conmutada por 15 años de prisión, pero la familia de la víctima protestó por la nueva sentencia.
lo volvieron a juzgar y lo condenaron nuevamente con una sentencia de muerte, y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el asesinato de Yelena Zakotnova en julio de 1983. Diré esto antes de continuar. Si Kravchenko fue culpable de la condena anterior, entonces no tengo ninguna simpatía por él. Sin embargo, para él, este acto de negligencia de la policía envalentonaría a Chikatilo y abriría el reino de las consecuencias diabólicas después del espantoso asesinato de Yelena Zakotnova. Andrei Chikatilo comenzó a aceptar el hecho de que había negado toda su vida que solo podía lograr la excitación sexual cortando y apuñalando mujeres y niñas hasta matarlas. El 3 de septiembre de 1981, Chikatilo salía de una biblioteca en el centro de la ciudad de Rostov, cuando se encontró con una estudiante interna de 17 años llamada Larisa Tkachenko, que estaba esperando en una parada de autobús. Luego, Chikatilo atrajo a la adolescente a un bosque, donde le prometió algo de alcohol y pasar un buen rato. Cuando estaban en un área cerrada, se puso violento. La arrojó al suelo e intentó salirse con la suya. Mientras ella se defendía, Chikatilo se dio cuenta de que no estaba teniendo una erección, así que se volvió más violento. Le metió barro en la boca para sofocar sus gritos, y luego la golpeó antes de estrangularla hasta la muerte. Pero este animal aún no había terminado. A la mitad de este acto diabólico, Chikatilo se dio cuenta de que no tenía un cuchillo, así que procedió a mutilar su cuerpo con los dientes antes de cubrir el cuerpo con hojas, algunas ramas y un periódico roto. Al día siguiente, el cuerpo de Larisa Tkachenko fue encontrado. 9 meses después del espantoso asesinato de Tkachenko, Chikatilo viajaba en autobús al distrito Bagayevsky de Rostov para comprar alimentos, cuando decidió pasar por el pueblo y continuar su viaje a pie. Una niña de 13 años llamada Lyubov Biryuk caminaba a casa después de una salida de compras cuando se la encontró. Los dos caminaron juntos hasta que estuvieron en una zona tupida y luego él la atacó, la apuñaló y la cortó mientras se masturbaba. Cuando encontraron el cuerpo de la pobre niña, tenía 22 heridas de cuchillo en todas partes, desde la cabeza hasta la pelvis. Peor aún era este detalle sangriento. Chikatilo le había quitado los ojos antes de comenzar su ataque. El hombre era un loco supersticioso que creía en unas viejas historias de esposas que contaba que los ojos de los muertos imprimen las imágenes que ven por última vez. Más tarde, abandonaría esta superstición. Después de que este Chikatilo se desatara, ya no contuvo sus impulsos homicidas. Mientras que los asesinatos pasados tuvieron interrupciones de casi un año entre ellos, esta vez Chikatilo asesinó a 5 de sus siguientes víctimas en el espacio de 3 meses. Estas niñas tenían entre 9 y 18 años, y los asesinatos siguieron un patrón similar: apuñalamiento, corte contundente y destripamiento. Después de que las 5 víctimas, Chikatilo cambiara su fórmula y comenzó a atacar a mujeres adultas, que eran a menudo prostitutas o mujeres sin hogar a quienes atraía a áreas apartadas, con la promesa de darles alcohol o dinero. Con las mujeres era aún más diabólico, porque esperaba a que las mujeres lo provocaran en una furia asesina antes de atacar. Era fácil hacer esto, porque las mujeres, como era de esperar, se burlarían de su impotencia en el momento en que intentaron tener relaciones sexuales con él y fracasaron. El aspecto más retorcido de esto es que Chikatilo en realidad no tenía preferencia, era un asesino oportunista que agredía y mutilaba a niños, adolescentes de ambos sexos y a mujeres. La única razón por la que no mató a hombres es bastante obvia: no sería capaz de dominarlos. Atrajo a sus víctimas aparentando ser una persona normal, entablando una conversación y convenciéndolas de ir a áreas apartadas con él. ¿Qué también lo haría? Les ofrecía compañía o asistencia, o les ofrecía mostrarles un atajo. Para sus víctimas más jóvenes eran promesas de películas, de dulces o sellos raros, lo que los atraía a sus trampas diabólicas. Después de que mordían el cebo, él asesinaba, atacaba a sus víctimas por la espalda, como casi siempre. Tenía un trozo de cuerda sobre él para atarles las manos desde atrás, silenciarlos, llenándoles la boca con barro. Entonces, ya sabes, Chikatilo fue muy poco listo para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Usó hojas o papeles y el cuerpo era encontrado a menudo, ya sea a las pocas horas del crimen o a los pocos días. Esto fue una señal clara de que el hombre tenía poco o ningún remordimiento por sus acciones. Las víctimas eran objetos de placer nada más. La 9ª víctima de Chikatilo era una niña de 10 años llamada Olga.
que estaba viajando en autobús a la casa de sus padres, en Novochakinsk. Chikatilo estaba en el mismo autobús, y él la convenció de que se bajara del autobús con él. Los testigos informaron que Chikatilo la agarraba firmemente de la mano mientras la sacaba del autobús. La llevó a un campo de maíz en las afueras de la ciudad, donde la apuñaló hasta 50 veces. Le abrió el pecho y la destripó. Esto sucedió el 11 de diciembre de 1982. A estas alturas, quizás te preguntes, ¿dónde diablos estaba la policía durante todo esto? En enero de 1983 apareció en escena un nuevo personaje. Un equipo de policía de Moscú encabezado por el mayor Mikhail Fetisov, que había sido enviado a Rostov para dirigir una investigación sobre 4 asesinatos, todos relacionados con un hombre que en ese momento no sabían que era Andrei Chikatilo. La operación se llamaba Operación Sendero Forestal. Ahora, antes de esta investigación, la gente de Rostov ya se había quejado en la capital Moscú de que había un asesino en serie entre ellos. Después de cada asesinato, enviaban quejas pidiendo ayuda y recibían una respuesta increíble. No hay ningún asesino en serie en la Unión Soviética. No fue hasta cuando las víctimas eran demasiadas para ignorarlas y las quejas eran demasiado ensordecedoras que se envió un equipo de investigación. Cuando el analista forense especialista designado, Víctor Burakov, examinó el cuerpo de la 9ª víctima de Chikatilo, confirmó los temores de la gente. Hay un asesino en serie en la Unión Soviética, y estaba merodeando por Rostov. Por alguna razón, Chikatilo nunca se rebelaría y se tomó un descanso de 6 meses después de su asesinato en diciembre. Luego, en junio de 1983, volvió a su negocio macabro. El cuerpo de una chica armenia de 15 años, llamada Laura Sarkisian, fue encontrado mutilado y destripado en un andén de ferrocarril. Entre junio y septiembre, mató a 5 víctimas más de la misma manera. Si aún quedaban dudas sobre el destripador de Rostov, pues habían desaparecido por completo. El 6 de septiembre, la Unión Soviética lo hizo oficial. La presión pública aumentó, y el mayor Mikhail Fetisov estaba bajo presión del Kremlin. El salvajismo de los asesinatos y el posterior destripamiento hicieron que la policía teorizara que los asesinatos habían sido realizados por un grupo diabólico que extraía órganos para venderlos, mientras que otras teorías vinculaban el salvajismo a una secta satánica o un loco. El sospechoso que teorizaron sería un pedófilo homosexual con una enfermedad mental, que había pasado un tiempo en una institución y recientemente había escapado o había sido acusado de un crimen violento similar. Revisaron todos los registros que encontraron y, como era de esperar, complicaron el caso. Además, varios hombres con enfermedades mentales fueron arrestados y llevados para ser investigados. Es posible que hayan sido sometidos a coacción. Es posible que hayan sido torturados y coaccionados porque, si se consideran los resultados de la investigación, entre 30 y 40 hombres confesaron el mismo delito, un delito que conlleva la pena de muerte. Era más que suficiente margen para sospechas. Algunos de los presuntos perpetradores comenzaron a suicidarse debido a las técnicas de interrogatorio. Es extraño tratar de sacar un rayo de luz de esta nube oscura, pero la búsqueda de Chikatilo resolvió 1000 crímenes no relacionados, incluidos 95 asesinatos, 140 agresiones agravadas y 245 delitos sexuales. Mientras la policía empezaba a darse cuenta de que ninguno de sus confesores era el asesino, el 13 de octubre apareció en Shaki el cuerpo destripado de una prostituta de 19 años. Había sido asesinada 3 días antes de ser encontrada, y esta fue la primera víctima a la que no le arrancaron los ojos. Chikatilo había abandonado el cuento de las esposas. 2 meses después, el 27 de diciembre, Chikatilo atrajo a Sergei Markov, de 14 años, desde un tren, cuando regresaba de la escuela. El niño fue castrado, apuñalado 75 veces y destripado. A principios de Año Nuevo, en 1984, Chikatilo mató a 2 mujeres. En marzo asesinó a un niño de 10 años llamado Dmitry. Este asesinato fue un gran error para Chikatilo porque fue visto por varios testigos mientras atraía al chico de un kiosco de sellos. Chikatilo debía estar desesperado. La policía pudo hacer una descripción detallada de su rostro, y cuando el cuerpo del niño fue encontrado varios días después, encontraron su saliva y semen en la ropa de la víctima. El 25 de mayo, Chikatilo asesinó a una joven y su hija de 10 años en las afueras de Shakti.
Ella lo conocía desde hacía varios años antes de que él la violara a ella y a su hija de 10 años. Imaginen lo aterradores que habrían sido esos últimos momentos para la madre y la niña. Una tragedia. Para Julio, él había matado a un niño de 13 años, un adolescente de 19 años y una mujer de 21 años. No mucho tiempo después, Chikatilo fue despedido de su trabajo como empleado de suministros por el robo de 2 rollos de linóleo. Poco después, encontró otro trabajo como empleado de suministros en Rostov, el 1 de agosto. Al día siguiente, Chikatilo mató a una niña de 16 años llamada Natalia. 5 días después, mató a otra chica llamada Lyudmila, con 39 heridas de corte. En este punto, Chikatilo había perfeccionado el arte de dibujar sus ataques hasta el último momento. Él la cortó en lugares que no la matarían inmediatamente, permitiéndole buscar su forma retorcida de placer una y otra vez con la misma víctima. El cuerpo de la chica fue encontrado la mañana después, destripado, con el labio superior cortado y forzada a tragarla por su garganta. En apenas unas horas, Chikatilo realizó su siguiente asalto fatal a una joven no identificada. Luego le quitó la vida a una niña de 10 años, antes de estrangular a otro niño de 11 años. El 6 de septiembre, Chikatilo asesinó a su víctima número 32, una joven bibliotecaria llamada Irina Luchinskaya. Después de ese asesinato, la policía tuvo la oportunidad de arrestar al monstruo y detener permanentemente su círculo de terror. Pero la oportunidad fue desperdiciada inútilmente como resultado de la ignorancia. El 13 de septiembre de 1984, 2 detectives encubiertos observaron a Chikatilo intentando hablar con mujeres jóvenes en la estación de autobuses de Rostov. Decidieron seguirlo mientras deambulaba por la ciudad. Observaron cómo se acercaba a mujeres, intentando frotarles sus genitales en lugares públicos. Cuando llegaron al mercado central de la ciudad, inmediatamente lo arrestaron. Revisaron sus pertenencias y encontraron un cuchillo con una punta de hoja de 8 pulgadas, varios trozos de cuerda y un frasco de vaselina. También se enteraron de su caso de robo menor. Se enteraron de sus antecedentes dudosos y coincidía con la descripción física del asesino que le quitó la vida a Dmitry Ptashnikov. Así que tomaron una muestra de su sangre, pero cuando salieron los resultados, hubo una discrepancia. Su sangre resultó ser del tipo A, mientras que las muestras de semen que habían encontrado en la sexta de sus víctimas habían sido clasificadas por los médicos forenses como tipo AB. Entonces, el nombre de Chikatilo que se agregó al archivo de fichas utilizado por los investigadores, debido a los resultados de su análisis de tipo sanguíneo, fue retirado de la lista de sospechosos. Un terrible error. Cuando más tarde sería capturado, los profesionales médicos descubrieron que la saliva y el semen del Chikatilo pertenecían a un grupo sanguíneo diferente al suyo. Fue un caso raro. Chikatilo fue declarado culpable de robo de propiedad por su anterior empleador y sentenciado a 1 año de prisión, pero fue liberado el 12 de diciembre de 1984, después de cumplir solo 3 meses. Inmediatamente, encontró trabajo en una fábrica de locomotoras en Novocherkassk y mantuvo un perfil bajo. No mató durante casi 1 año. Luego, el 1 de agosto de 1985, durante un viaje de negocios a Moscú, atrajo a una chica de 18 años al bosque desde un andén de ferrocarril, la ató, la apuñaló 38 veces y la estranguló hasta la muerte. Cuando los investigadores se enteraron del asesinato, inmediatamente asumieron que el asesino había viajado en avión, pero eso era falso. Él usó un tren. Así que mientras perdían un tiempo precioso investigando las identidades de aquellos que habían volado a Moscú, Chikatilo se les había escapado de las manos. 4 semanas después, mataría a otra mujer llamada Irina. El mes era noviembre de 1985 y la investigación había iniciado una persecución a nivel nacional. Había 29 detectives en el caso, todos asignados a rastrear un área de la mitad del tamaño de New York. Todos, desde delincuentes menores hasta asesinos conocidos, fueron interrogados. También se trajo a psicólogos al caso. Un psicólogo llamado Bukanovsky sacó un perfil psicológico de 65 páginas que describía: el asesino es un hombre solitario de entre 45 y 50 años, que había soportado una infancia dolorosa y aislada, y que era incapaz de coquetear o cortejar a mujeres. Este individuo tenía una buena educación, probablemente estaba casado y había sido padre, pero también era un sádico que sufría de impotencia y solo podía alcanzar la excitación sexual viendo sufrir a sus víctimas.
Los asesinatos mismos eran análogos a las relaciones sexuales que este individuo era incapaz de realizar, y su cuchillo se convirtió en un sustituto de un pene que no funcionaba normalmente. Retrospectivamente, este perfil era aterradoramente preciso. Bukanovsky fue capaz de describir con precisión al asesino y determinar que estaba empleado en un trabajo que le exigía viajar con regularidad. Solo hubo un problema con esta descripción. Se publicó en los periódicos y fue fiel a la evaluación de la inteligencia del asesino. Chikatilo siguió religiosamente el caso. Leyó todos los informes periodísticos durante un año. Dejó de matar, dejando a los investigadores sin pistas a seguir, y tal vez, como un esfuerzo deliberado por agotar el flujo que había alcanzado un punto álgido en la investigación, desde agosto de 1982 hasta mayo de 1987, Chikatilo aparentemente esperó a que se fueran. En agosto 18 de ese año, los investigadores se preguntaban por qué los asesinatos habían cesado. El 8 de agosto de ese año se encontró a una víctima con mutilaciones similares. La única diferencia era que su cuerpo había sido abierto desde el cuello hasta los genitales. Con un seno extirpado, le cortaron los ojos y el asesino hizo serios esfuerzos por enterrar el cuerpo. El asesino que buscaban no era conocido por esforzarse mucho en encubrir su crimen, por lo que determinaron que se trataba de un criminal diferente. En 1987, Chikatilo se cansó de su semi-jubilación y regresó con una sangrienta venganza. Mató a un niño de 12 años al que le había prometido comida en la ciudad de Revda. Mató a otro niño de 12 años en una ciudad ucraniana y luego asesinó a un estudiante vocacional de 16 años en Leningrad. Ya había acabado con la vida de 37 víctimas. En 1988, mató a 3 víctimas más. Su primera víctima fue una mujer no identificada en Kransi-Sulin, a quien mutiló cortándole la nariz y apuñalándole en el cuello, y luego la golpeó con una losa de concreto. Su segunda víctima fue un niño de 9 años, y su tercera víctima fue un adolescente de 15 años, a quien castró y apuñaló 30 veces. Luego, Chikatilo comenzó a desviarse de su patrón de matanza. En 1989, le quitó la vida a una joven de 16 años, una chica llamada Tatiana Rizova, en el apartamento de su hija. Desmembró a la chica y escondió sus restos en una alcantarilla. La naturaleza del asesinato hizo que la policía pensara que no era un crimen de Chikatilo, y luego, en un espacio de 4 meses, Chikatilo se embarcó en una ola de asesinatos que puso fin a las vidas de 4 víctimas más. Ahora que Chikatilo estaba de nuevo al acecho, los investigadores se despertaron y cambiaron de táctica. Asignaron a muchos agentes vestidos de civil para observar discretamente, fotografiar y filmar a los pasajeros en los trenes, en Rostov. También estaban equipados con cámaras ocultas. El 14 de enero de 1990, Chikatilo persiguió a su víctima número 46 en un teatro local, en Shakhty. Le mintió a un niño de 11 años, diciéndole que tenía un tesoro de películas de Hollywood para mostrarle en su casa. Llevó al niño a una sección apartada de un bosque, donde apuñaló y castró al niño de 11 años. 7 semanas más tarde, le haría lo mismo a su víctima número 47, un niño de 10 años llamado Yaroslav Makarov. El 11 de marzo de 1990, los investigadores se vieron sometidos a una intensa presión. La Unión Soviética se estaba desmoronando y los medios de comunicación ya no estaban restringidos. Todos en el país estaban tomando conciencia del asesino en serie. Necesitaban resolver el caso o alguien iba a perder su trabajo. Mientras en Moscú se peleaban por resolver el caso, Chikatilo persistió en su depravación. 3 personas más cayeron de sus manos. Mató a una mujer de 31 años, llamada Lyubov Suyeva, en abril. Mató a un niño de 13 años, en julio. Y el 14 de agosto de 1990, mató a su víctima número 50, un niño de 11 años llamado Ivan Fomin. Entonces, la policía adoptó una estrategia que estaban seguros detendría al asesino. Ya que habían descubierto a varias víctimas en una estación de tren en Rostov, decidieron saturar las estaciones de trenes más grandes, con presencia policial uniforme. Esto disuadiría al asesino de intentar capturar víctimas en cualquiera de esos lugares. Luego, enviarían 360 agentes encubiertos a cada una de las estaciones menos saturadas, donde sería más fácil detectar al asesino.
Este plan fue aprobado y puesto en práctica el 27 de octubre de 1990. 3 días después, la policía encontró el cuerpo de un chico de 16 años, llamado Vadim Gromov, en una de las estaciones. El ojo izquierdo del chico le había sido arrancado, su lengua fue cortada en pedazos, lo estrangularon, lo apuñalaron 27 veces y lo castraron. El día que encontraron el cuerpo del chico, Chikatilo atrajo a otro niño, Víctor Tishchenko, de una estación que estaba bajo vigilancia, y lo mató en un bosque cercano. El niño fue apuñalado 47 veces en su cuerpo y fue encontrado el 3 de noviembre. 3 días después, Chikatilo asesinó y mutiló a su víctima número 53 y la última, una mujer de 22 años llamada Svetlana Korostik, en un bosque al lado de una estación cercana. Después de matarla, Chikatilo regresó a la estación y fue observada por un oficial de policía encubierto. Mientras se acercaba a un pozo y se lavaba las manos y la cara, el oficial encubierto notó una pequeña mancha roja en su mejilla y lo que parecía ser una herida grave en su dedo, así que se acercó, revisó los papeles de Chikatilo y lo soltó. Chikatilo era un personaje sospechoso, pero no había suficiente evidencia para arrestarlo. Sin embargo, cuando el policía encubierto regresó a su oficina, se dio cuenta de cada detalle que había visto en Chikatilo. El día 13 del mismo mes, el cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado por la policía. En ese momento, era la víctima número 36 conocida. La policía revisó inmediatamente los registros y pudo descubrir el nombre de Chikatilo entre los jóvenes interrogados durante ese periodo. También hicieron una extensa verificación de antecedentes sobre él y encontraron que su historial de depravación se remontaba a su época como maestro. Interrogaron a sus antiguos colegas y obtuvieron el testimonio de su comportamiento lascivo hacia los estudiantes. Después de todo lo dicho y hecho, Chikatilo fue puesto bajo estricta vigilancia encubierta. Siguieron cada uno de sus movimientos, desde su casa hasta sus visitas sospechosas a la estación de tren. Lo observaron mientras intentaba hacer contacto con los niños y mujeres que conoció en el camino. También notaron cómo rápidamente pasaba a la siguiente persona, una vez que lo ignoraban o lo rechazaban. Esto fue más que suficiente para la policía. Lo arrestaron poco después. Chikatilo inmediatamente se puso a la defensiva cuando lo arrestaron. Argumentó que lo habían arrestado en 1984 bajo la misma suposición y lo liberaron. Insistió en su inocencia y les dijo que se habían equivocado de persona. Tras una inspección más profunda, descubrieron que la herida en su dedo fue causada por un ser humano. Los dientes de su penúltima víctima le habían arrancado la carne de un mordisco. Sin embargo, todavía era solo un sospechoso. Entre sus pertenencias encontraron una navaja y 2 trozos de cuerda. Tomaron una muestra de su sangre y lo colocaron en una celda en la sede de la KGB. De acuerdo con la ley, solo tenían 10 días en los que podían retener legalmente a un sospechoso antes de acusarlo o liberarlo, por lo que los investigadores adoptaron un método en el que convencerían al Chikatilo de que creían que era un individuo enfermo que necesitaba ayuda médica. Esto hizo que Chikatilo creyera que si era acusado de cualquier cosa, habría una cláusula de locura que le permitiría evitar la sentencia de muerte. Sin embargo, todo lo que la policía quería era una confesión. El primer grupo de investigadores estuvo lejos de ser efectivo. De hecho, pusieron al hombre a la defensiva. Él lo negó todo. Sin embargo, cuando invitaron al psicólogo, el Dr. Bukanovsky, a ayudar con los interrogatorios, todo lo que hizo fue leer el perfil psicológico de 65 páginas que le había escrito a Chikatilo. El efecto fue inmediato. Chikatilo rompió a llorar y le confesó todo a Bukanovsky. Hablaron en la noche mientras contaba con detalle fotográfico todos y cada uno de los asesinatos que había cometido. Incluso dibujó bocetos de las distintas escenas del crimen e indicó con precisión dónde atacó a cada víctima, qué vestían y qué decía cada una de sus víctimas. Una de sus víctimas, una joven de 19 años, la estudiante llamada Anna Lemesheka, a quien Chikatilo había matado en 1984, había gritado que un hombre llamado Bars tomaría represalias. Es cierto que el prometido de la joven, de hecho, era apodado Bars. En su confesión, Chikatilo contó más detalles corneados de sus crímenes. Dijo que obtuvo la euforia que uno obtendría de psicodélicos cuando probaba la sangre de sus víctimas. También dijo que a menudo arrancaba los genitales, labios, lenguas y pezones de sus víctimas con los dientes y los tragaba el proceso.
También confesó haber masticado los testículos y el útero de algunas de las víctimas a las que castró o destripó. Luego, Chikatilo comenzó a llevar a los oficiales a las escenas del crimen de cada una de sus víctimas, brindándoles detalles sobre todas y cada una de ellas, incluidos detalles personales que las familias de las víctimas corroboraron. Al parecer, las 53 víctimas que este monstruo había masacrado estaban muy frescas en su memoria y no lo perseguían de ninguna manera. Uno podría imaginar que soñaba despierto con sus asesinatos. Después de esta revelación condenatoria, Chikatilo fue llevado a una evaluación psiquiátrica, donde se determinó que sus problemas psicológicos eran el resultado directo de un daño a su cerebro prenatal. Se afirmó que Chikatilo había descendido a un constante pero gradual abismo de perversión, que se había visto agravado por factores biológicos y ambientales. Chikatilo sufría de perversión al límite y trastorno de personalidad con rasgos sádicos. Después de un juicio de 7 meses, en el que Chikatilo intentó en vano de ellos fingir locura, mostrando sus genitales a la sala del tribunal y perturbando los procedimientos judiciales con ruidos sin sentido. Después de 7 meses de plomo frío mirando a las familias de sus víctimas en la sala del tribunal de Rostov, mientras lo maldecían, le escupían y probablemente incluso intentaban matarlo como él legítimamente había matado a los suyos, Andrei Romanovich Chikatilo fue condenado a muerte por 52 asesinatos y 86 años por delitos sexuales. Intentó apelar su ejecución 2 veces y fue rechazado esas 2 veces. El 14 de febrero, Chikatilo fue llevado a una habitación insonorizada en la prisión de Novocherkassk y fue silenciado para siempre con una sola bala detrás de su oreja derecha. Sus restos están en algún lugar donde nadie los encontrará jamás, en una tumba anónima. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?